Much mistaken. Está equivocado. Usted y yo vamos aquí de paso. Estaba yo viendo que ya, no estaba yo viendo, sino que ya cuando entre el nuevo presidente, si el Señor lo permite, ya voy a tener yo 60 años. ¿Y usted? Bueno, entonces después de mi corto saludo, pasemos a lo siguiente. Dice ahí el segundo mandamiento. La imagen que está aquí la encontré tal y como está, excepto con la X. La X yo se la añadí porque habían muchas imágenes que poner, pero dije yo, a la hora de verlo, las personas que no escuchen el mensaje, pues las imágenes trasladan mensajes también, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo le hago para proyectar el mensaje que la Biblia nos está proyectando? Entonces dije, bueno, le hago una X. Así que usted ya sabe cuál es el segundo mandamiento al ver esa X. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen. La Biblia de las Américas es bien tajante. De una vez dice, no te harás ídolo. Bien, vamos a leer bueno, primero le voy a mostrar lo que vamos a ver así a nivel general. La lectura bíblica, usted la puede hallar en, solo un lado me está dando, ¿qué pasó? Solo un lado me está dando, no está funcionando el otro. A ver, ahí viene, ni modo. Es que este lo hice de último, hizo de las suyas. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que vamos a ver a nivel general. La escritura bíblica, en cuanto a los que se conocen como los 10 mandamientos, usted la puede hallar en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Lo que se refiere al segundo mandamiento, que no es en realidad un mandamiento, ya lo hemos explicado, sino es una declaración, es un statement, que va desde el versículo 4 hasta el versículo 6 en Éxodo y en Deuteronomio 5, versículos 8 al 10. Es importante que notemos que no es ni una frase ni una palabra, sino que son, en Éxodo son, tampoco está bien ahí, es 4 al 6, 4 al 6, 4, 5 y 6. Son 3 versículos, no es una sola línea. Pero lo que me interesa es de que en el primer inciso, vamos a ver la razón del mandamiento, por qué Dios vio la necesidad de prescribirle este mandamiento a su pueblo. Vamos a ver en sí cuál es el mandamiento. Vamos a ver 5 ejemplos de idolatría en el pueblo de Israel. Puede hallar muchísimos usted, pero solo vamos a ver 5. Y en la conclusión vamos a ver cómo se combate la idolatría. Éxodo 24 al 6 dice, no te harás ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es todo lo que debemos de saber de memoria. Eso es todo lo que debemos saber de memoria. Dice, no te harás ídolo, no te harás imagen, no te harás escultura, dice la Biblia católica, la Torre Samat.
Entonces, no te harás escultura, no te harás imagen ni semejanza. Semejanza es algo parecido. Pero póngale atención, por favor. De lo que está, ayúdeme, de lo que está arriba en el cielo. A ver qué hay en el cielo. En el cielo está Dios, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero también en la expansión está la luna, está el sol, están las estrellas, están los planetas. Y cuando usted estudia lo que es la mitología griega, lo que es la mitología egipcia, yo pienso que algo de verdad tienen ellos. No ese es el tema, eso usted lo puede hallar en internet, dicen los hermanos hoy. Usted solo pone ahí en YouTube, inframundo. Y le van a dar una clase ahí de lo que creían en la antigüedad y que obviamente, pienso yo, algunos pueblos todavía creen. Pero entonces Dios está diciendo, no te vayas a hacer imagen, no te vayas a hacer escultura de lo que está arriba en el cielo. Y luego dice, ni abajo en la tierra. Pero luego dice, ni abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, por diferentes razones o por diferentes medios, aquí yo veo 3 mundos. ¿Usted también o no? O 3 dimensiones. Usted también ve, ¿verdad? Vemos que hay habitantes en el cielo. Hay seres en el cielo que han de ser impresionantes al punto que, por ejemplo, usted está interesado en llevarse un recuerdo. Usted toma una foto. Usted quiere llevarse un recuerdo. El apóstol Pablo tuvo la dicha de haber sido arrebatado al tercer cielo. Pero él mismo dijo, no me permiten ni siquiera hablar, mucho menos hacerles un dibujo. Y cosas que hay en la tierra que son impresionantes. Pero dice, no te vas a hacer imagen ni semejanza de lo que está en las aguas. ¿Dónde? O sea que allá abajo, down below, hay otro mundo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo lo estoy leyendo ahí en la Biblia. No es exactamente la Biblia, ¿verdad? Porque se lo puse aquí para poderlo presentar de una manera mejor. Lo único que la Biblia revela es de que abajo hay un Hades, que es la región de los muertos. Que hay un Seol. La Biblia no lo dice claramente, pero antes de que Cristo viniera a la tierra y resucitara y fuera elevado, también existía el paraíso y el seno de Abraham en las partes bajas. La Biblia dice que el Señor Jesús, cuando murió, su cuerpo quedó en la tumba. Pero dice la Escritura que Él descendió a las profundidades
Ayúdeme, si usted lee la Biblia, pues. Dice que la Biblia que Él descendió a las profundidades. Por lo menos los discipuladores, échenme una manita, pues. Dice la Biblia que Él descendió a las profundidades. Ni siquiera ha leído la carta del apóstol Peter. Y dice que le predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. La Biblia habla de que en el río Éufrates hay unos demonios que hoy están amarrados y los van a soltar. Cuando el Señor echaba fuera demonios, ¿cuál era el ruego de los demonios? Me siento solo. ¿Cuál era el ruego de los demonios? ¿Cuál era la oración, la petición de los demonios? Que no los echara al abismo. Solo quiero que piense que no es lo que le enseñaron a usted si usted hizo la primera comunión. Si yo le pregunté a un ex católico cuál era el segundo mandamiento y no me lo supo decir. ¿Cuántos ex católicos hay aquí? Ahora ya no hay, ¿verdad? Si usted es ex católico, era mal católico porque ni la Biblia leía. Le daban gato por liebre. ¿Sí supo traducir gato por liebre o no? Mire, así está, que no sabe ni español. ¿Sí sabe cómo se dice gato en inglés? ¿Y liebre? Liebre es conejo, un jackrabbit. Usted pide gato y le dan jackrabbit, o le pide jackrabbit y le dan gato. Y si lo cocinan bien, pues está sabroso. Bueno, pues entonces ahora ya vio todo lo que involucra el mandamiento. Pero eso me indica a mí que alguna revelación ha dado Dios de estos mundos. Es que no es el tema, usted lo puede investigar, pero por ejemplo, ¿por qué los egipcios empezaron a hacer momias? Ellos descubrieron cómo preservar el cuerpo haciendo momias, porque ellos tenían sus creencias. Y cuando usted estudia las culturas, por ejemplo los indios mexicas, el Día de los Muertos no es reciente, eso ya lo celebraban los nativos en América cuando vinieron los españoles. Y no lo pudieron erradicar, no se lo pudieron quitar, entonces le cambiaron nombre y le pusieron el Día de Todos los Santos. Pero los mexicas, ¿sí sabe quiénes son los mexicas, verdad? Los nativos de México, de ahí viene el nombre México. Parece que hasta la piñata la inventaron los mexicas. Y tiene que ver con los espíritus. Pero bueno, nada más antes de entrar, porque tal vez la piñata es una imagen. Bueno, vamos ahora a avanzar. Ídolo es figura o imagen que representa a un ser sobrenatural o que uno cree que es sobrenatural, y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Ahora, esta nota dice,
ya que fuimos creados para adorar, usted y yo fuimos creados para adorar. Usted y yo fuimos creados para adorar. Nosotros somos por naturaleza adoradores. Cuando entonces el adorador desconoce al Dios verdadero, puede empezar a fabricar su propio objeto de adoración. La Biblia dice, cuando aumenten las riquezas, no pongas tu confianza en ellas. Mamón es un ídolo. Y sabe a quién representa Mamón, ¿verdad? El dinero. Entonces alguien puede decir, bendito Dios que se me apareció Cristo y no tengo imágenes. Su ídolo puede ser el dinero, el dios Mamón. Génesis, ahora, ¿por qué Dios dio este mandamiento? Ayúdeme por favor, Génesis 31:30, Génesis 35:2 y Josué 24:2. ¿Por qué Dios vio la necesidad de entregar este mandamiento a su pueblo? Y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. ¿Pero por qué robaste mis dioses? 35:2. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Josué 24:2. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces Dios ve la necesidad de dar el mandamiento porque es un problema ancestral. Usted y yo traemos la idolatría en los genes. Es fácil que nos desviemos y nos hagamos ídolos. Acuérdense que ídolo es un objeto de adoración, un objeto de servicio, un objeto de culto. Entonces, Dios da el mandamiento porque es un problema ancestral. ¿Qué vacunas le ponen hoy a los niños, ustedes que están criando? ¿Qué vacunas le ponen? ¿Contra la rabia? No, ayúdeme pues. Les deberían de poner una contra la rabia, ¿verdad? ¿Qué vacunas ponen? O su niño, usted no cree en las vacunas. Tiene derecho. ¿Qué vacunas ponen? ¿Todavía ponen contra el mismo? ¿Contra el sarampión? Bueno, ¿y por qué ponen esa vacuna? Bueno, entonces, porque el ser humano está propenso a que le dé el sarampión. ¿Qué otra vacuna ponen? Usted no sabe qué vacuna le pusieron a sus niños. Usted solo lo lleva y dice ahí, y dele duro. ¿Todavía ponen contra la polio? Poliomielitis. El tétano, si no se la ha puesto hace 10 años, vaya a ponérsela. El tétano es cada 10 años, eso no importa que sea niño. Ahí aparece mi récord médico que no sabe el doctor cuándo me la puse, ahí dice pendiente, vacuna contra el tétano. Pero el propósito de las vacunas es ayudar a que la enfermedad no sea tan severa o prevenirla. Entonces el mandamiento de no te harás escultura, no te harás imagen,
Es una vacuna. Porque usted y yo venimos preprogramados para ser idólatras. Yo pienso que los discipuladores piensan como yo pienso. Porque yo pienso que ellos le mandan mensajes a su gente en los discipulados y la gente los ignora. Pues a mí me pasa lo mismo con los discipuladores. Yo les mando mensajes y yo no sé si los ignoran, si los leen, pero les mandé una placa. Les mandé la foto de una placa de la parroquia de Huayúa, que me impresionó. Me impresionó que en Guatemala hay un Cristo negro, que es el Cristo de Esquipulas. Y todo Centroamérica, toda la gente idólatra de Centroamérica viaja a Esquipulas, viaja a Guatemala. Sin embargo, no sé cuántas hermanas eran, algún discipulador leyó la placa. Eran 2 hermanas. El caso es de que unas hermanas en la carne, con el deseo de honrar a sus padres ya fallecidos, dieron el dinero para construir la parroquia en Huayúa. Y mandaron a fabricar una estatua del Cristo negro. Entonces, ¿por qué me llama la atención? ¿Por qué me impresiona? Porque eso me habla a mí de la preprogramación que hay, que estas mujeres, fíjese, en su ignorancia, tenían la buena disposición de honrar la memoria de sus difuntos. A mí me llama la atención que Noemí le dice a sus nueras: así como ustedes han mostrado misericordia a los difuntos, Dios muestre misericordia con ustedes. Por eso es que en repetidas ocasiones yo le he dicho, muchas cosas que yo hago, las hago honrando la memoria de mi mamá. Porque es hasta bíblico. Bueno, hicieron una iglesia. Movidos por ese gen de idolatría. Me imagino que no fue barato. No fue tampoco hace poco, pero siempre el dinero para construir, aunque hayan sido $1,000, hace 1000 años era mucho dinero. Éxodo 12:12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Dice Dios, ¿ejecutaré qué? Juicio. ¿Contra qué? Contra todos los dioses. Entonces Dios dio el mandamiento porque la cultura egipcia era muy idolátrica y adoraba a una multitud de dioses y diosas con diferentes representaciones. Entonces se cree que cada una de las plagas que Dios envió fue un golpe, fue un desafío a las deidades egipcias. O sea que Dios le estaba diciendo al pueblo, ustedes vienen de una cultura idolátrica. Es que, ¿verdad que las malas costumbres se pegan fácil? Yo no sé cómo era en su casa cuando usted era niño, pero yo estoy seguro que sus padres, si tuvo la dicha de tener padres, le enseñaron buenas costumbres. Pero usted vino a los Estados Unidos y se volvió gringo. ¿Y qué pasó con esas costumbres? O se fue a Europa y se olvidó que era gringo. Llegó a Holanda. Bueno, en Holanda parece que todavía tienen buenas costumbres, pero llegó a Francia. ¿Sabe usted que los Estados Unidos, a pesar de que es un país que está yéndose a la deriva en el liberalismo,
¿Sabe que los europeos ven a Estados Unidos como un país bastante conservador? No, ya me acordé, en Holanda no son muy santos también. Me contó un hermano que fue a pasear allá. Ya no se quería venir. Porque allá las muchachas las tienen en vitrina. Ahora con la pandemia, a saber cómo estará el asunto. Bueno, entonces se le pegan a uno las costumbres. Por ejemplo, ¿cuántas aquí están bravas porque no le celebraron el Día de la Mujer? Qué bueno. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe que hay iglesias que celebraron el Día de la Mujer? El día del niño, el día de esto, el día de lo otro. Entonces Dios dio el mandamiento porque nosotros somos dados a aculturizarnos. Deuteronomio 12:2. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, la razón del mandamiento, número 1, es un problema ancestral. Número 2, somos dados a aculturizarnos. Y número 3, el lugar a donde ellos iban, la tierra de Canaán, era un lugar infestado, era un lugar plagado con idolatría. En cierto pasaje Dios les prohíbe aún adorar al sol y a la luna. Entonces Él les está diciendo, al lugar donde ustedes van, en Levítico dice, no van a hacer como hacían en Egipto, ni van a hacer como se hace en la tierra donde los estoy llevando. Segundo de Reyes 5, 18 y 17, no sé si vamos a leer hasta el 33, no creo, pero nada más le voy a dar el punto. Que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí. Que el Señor perdone a tu siervo por esto. Segundo de Reyes 17, 24. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amar y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos que mataran a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria, diciendo, las naciones que has llevado al destierro, a las ciudades de Samaria, no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso Él ha enviado leones entre ellos, y aquí los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó diciendo, llevar allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betén, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benat, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Amar hicieron a Asima, y los aveos hicieron a Nibhaz y a Artartac. Y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en fuego como ofrenda a Adramelech, Anamelech, dioses de Sepharvaim. También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos. Bueno, el punto que le quiero marcar es que la otra razón del mandamiento es de que ellos estaban rodeados de naciones idólatras. Entonces, ¿cuál es la razón del mandamiento? Le di 4 razones. Usted lo trae en los genes. Usted puede, y yo también, volvernos idólatras. Número 2,
La cultura de donde ellos venían es como la cultura de donde venimos nosotros también. Culturas plagadas de ídolos. Los estaba llevando a una tierra llena de ídolos. Y todas las naciones de su derredor estaban llenas de ídolos. Entonces la vacuna era importante. La vacuna era necesaria. Ahora entremos al mandamiento. Éxodo 24. No te harás, ya ahorita ya lo sabemos de memoria, ya lo leímos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Esa es la primera prohibición. No hacer imagen ni semejanza de lo que ya mencionamos. La prohibición número 2 es: no te inclinarás a ellas, no las servirás. La segunda parte. ¿Por qué? Y el Señor dice: porque yo, el Señor vuestro Dios, soy Dios celoso. ¿Cuántas mujeres aquí son celosas de su marido? Usted lo ve que ahí muy pegadito por ahí a otra chica. ¿Y usted qué dice? Es que así es mi esposo, muy cariñoso. O usted, hermano, ve que se acercó a alguien demasiado. Usted dice: no, es que el hermano o el amigo, ¿verdad? Así es, él es cariñoso. No, usted se pregunta: ¿y qué será lo que quiere el negro? Entonces Dios dice claramente: yo soy celoso. Isaías 58:11 parece que es el que leímos el otro día en el discipulado, donde dice el Señor que Él no va a compartir su gloria con las imágenes. Cuando Él se le aparece a Moisés, se le dice: yo soy el Señor, celoso es mi nombre. Uno de los nombres del Señor es celoso. Esa palabra no necesita mucha explicación, ¿verdad? Entonces, otra razón del mandamiento es que el Señor es celoso. Pero, ¿cuál es la consecuencia? El Señor castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ahora alguien dirá: yo no aborrezco. En inglés dice those who hate him. Esa palabra también quiere decir despreciar. Esa palabra también quiere decir resistir. Esa palabra también quiere decir no hacer caso. Entonces el Señor está diciendo: bueno, este es un poco testarudo. Yo quiero que me sirva. Pero si no me sirve, si se va tras otros dioses, no solamente va a sufrir las consecuencias, sino que las consecuencias de su pecado van a caer sobre sus hijos, sobre sus nietos y aún hasta sus bisnietos. ¿No estará usted sufriendo por causa de su abuelo? ¿Por causa de su bisabuela? ¿O por causa de su tatarabuela? Hay que investigar. Usted ahora que está en Cristo puede romper con esas maldiciones. Pero mucha gente llega al evangelio y por estar entretenidos en un montón de cosas, no se preocupan
de estudiar la palabra de Dios y darse cuenta de que Dios quiere que vivan en una libertad y en una vida súper abundante. Siguen viviendo bajo maldiciones de sus antepasados. Entonces es la consecuencia. El Señor castiga la iniquidad. Entonces la idolatría trae sus consecuencias. ¿Verdad que México es un lindo país? ¿Verdad que México tiene mucho recurso natural? ¿Verdad que México es un país rico? ¿Y por qué hay tanto mexicano en Estados Unidos? No vinieron hoy los mexicanos. ¿Por qué hay tanto mexicano en Estados Unidos? Si México es una potencia, si México es un país rico, México tiene petróleo, México tiene fábricas de automóviles. ¿Qué hacen aquí? Es más, en México vive el hombre más rico del mundo. ¿Qué hacen aquí los mexicanos? Porque turisteando no creo que estén. ¿Cuántos? Bueno, el punto es este, que así como es México de lindo y querido y lleno de recursos naturales, así también está lleno de idolatría. Y entonces la idolatría les ha traído pobreza. Entonces, ¿por qué están los mexicanos en Estados Unidos? Por la idolatría. Si en México tumbaran la idolatría y se volvieran al Dios vivo, todos nos fuéramos para México. La idolatría tiene. Y hablé de México porque es el país más grande, por lo menos vecino. ¿Por qué los países latinoamericanos están hundidos en la pobreza, en la corrupción? Ahora ya sabe usted la respuesta. Por la idolatría. La idolatría empobrece. Bueno, sigamos avanzando. Pero hay bendición si usted obedece. Entonces dice que el Señor muestra misericordia, muestra bondad, muestra amor hasta la milésima generación de quienes le aman y guardan sus mandamientos. Yo no sé cómo recuerda usted a su mamá, a su papá, pero qué lindo sería que nosotros recordáramos a nuestros padres como amantes del Dios vivo. Que nuestros padres hubieran sido como Ana, la profetisa, que no se apartaban del templo. Que nuestros padres hubieran sido como Simeón, comunión con el Espíritu, guiados por el Espíritu. Que nuestros padres hubieran sido como María. Hágase con tu sierva como quieras. Que nuestros padres hubieran sido como José, obedientes a la voz del Señor. Pero pienso que en la mayoría de casos no es esa la historia. Por eso usted bendiga a Dios que se le ha revelado. Porque usted es el puente a través del cual Dios puede bendecir no solamente a sus nietos, bisnietos, tataranietos, cascaranietos, no. Usted es el medio a través del cual Dios puede bendecir a 1000 generaciones.
el pecado de idolatría. Ya voy terminando. En Éxodo 32:1, la cita que le di, 32:1 al 6, es cuando Israel hace el becerro de oro. Esa historia usted la conoce. En el primer libro de Reyes, 11, 4 y 5 y 33, solamente le estoy subrayando algunos versículos, porque usted sabe que Salomón se apartó del Señor y edificó altares para diferentes dioses. Cuando se divide el reino después de la muerte de Salomón, Jeroboam dijo, no, el pueblo no puede seguir yendo a adorar a Judá, no sea que se rebelen contra mí. Entonces él hizo 2 becerros de oro. Puso uno en Betel y puso otro en Dan, para que la gente adorara. Entonces Israel una y otra vez, le digo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, llegó un momento que ellos dicen que ofrecían tortas a la reina del cielo. Pero el siguiente texto, 1 de Samuel 15, 23. A ver cuántos aquí son idólatras. No vinieron hoy, ¿verdad? No vinieron. Bueno, para cuando los mire a los que no vinieron, ahí le dice, hermano, que se me hace que tú eres idólatra. O de repente nosotros calificamos para ser idólatras. ¿Qué dice 1 de Samuel 15, 23? Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Un momento, por favor. ¿Cómo dice? Porque la rebelión La rebelión, ¿qué es rebelión? ¿Sí entiende usted lo que es rebelión? ¿Qué es rebelión? Es rebelarse en contra de lo que está establecido, en contra de la autoridad. Bueno, la rebelión dice la Escritura que es sinónimo de pecado de adivinación. De adivinación. O sea que el rebelde es brujo. El rebelde es brujo. El que no hace caso es brujo. ¿Qué más dice? Y la desobediencia. ¿La qué? ¿Qué es desobediencia? No obedecer. Dice que la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Ya no pregunto si habrá algún idólatra acá. Si usted y yo no obedecemos, ¿en qué categoría caemos? No, el rebelde es brujo. El desobediente es idólatra. Y ese fue el pecado de Saúl. O sea que no necesitamos tener estatuas, no necesitamos tener imágenes para ser idólatras. Sí, hermano, un montón de cosas que toman el lugar de Dios. Cuando lleguemos al día de reposo, que no es sábado, vamos a ver si en realidad guardamos, pero hoy no nos toca ese mandamiento, pero es un mandamiento. Acordarnos que hay un día de reposo, pero hoy estamos estudiando que Dios prohíbe la idolatría. No importa qué bonitas sean las cosas, mire, cada quien, si está equivocado, se prepara para defender su equivocación. Cada quien se prepara para pelear, para defender. Por ejemplo, los que rechazan la doctrina del velo, es que ahí dice que es tradición. Sí, pero es que tienen que estudiar un poquito de exégesis.
tienen que estudiar el texto, tienen que saber un poquito de hermenéutica. Pues estoy hablando de los que se dan a la tarea de enseñar. Tienen que saber por lo menos los principios de hermenéutica y de exégesis. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es trasladarme yo al contexto del momento. En este caso, cuando Pablo escribió. Y la exégesis es estudiar el texto y darle el sentido que el escritor quiso darle al texto. Pero como dice tradición, dicen, es que es una tradición. No, lo que pasa es de que la palabra tradición era sinónimo de doctrina. Hermano, os alabo porque mantenéis las tradiciones. Porque antiguamente no era como hoy. Antiguamente las enseñanzas se trasladaban verbalmente, con el ejemplo. Entonces, hoy la tradición que conocemos nosotros es, por ejemplo, Navidad es una tradición. Y pensamos que eso quiere decir tradición solamente. Ahora, ¿cómo combato yo la idolatría? ¿Cómo peleo contra la idolatría? Dice Segundo de Reyes 18:4, hablando del rey Ezequías. Hay 4 o 5 cosas, ¿verdad? Destruyó los lugares altos. ¿Qué hizo Ezequías? O sea, los lugares de adoración, los lugares de culto. Él fue y los destruyó. La Biblia dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, si tu pierna, porque mejor te es entrar con un solo ojo, con un solo brazo en el reino. Dice que él que destruyó los lugares altos, quebró las estatuas, taló los bosques de los ídolos e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aquel momento le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. A ver si logro aquí atinarle a esto de aquí. Quitó los lugares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes. Bueno, voy a leer esta versión internacional. O a ver si puedo poner aquí. Por eso me traje este dinosaurio que está bueno usted. Se lo recomiendo. Solo que no tiene touchscreen, pero dice, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¿Sí está entendiendo la conclusión? La conclusión es la solución. El Señor le dice ahí en Génesis 35 a Jacob: Jacob, sube a Betel y quédate ahí y edifícame un altar. Y cuando Jacob vio a su alrededor, dijo: no puedo hacerle un altar al Señor, no puedo subir a Betel. Y entonces dijo: ¿saben qué?
saquen los ídolos. Jacob sabía que en su familia había idolatría, habían ídolos. Y él entendió que para subir a Betel, a la casa del Señor, él entendió que para servir al Señor no podía tener ídolos. Y entonces pidió que los sacaran. Pues dice esta versión que Ezequías quitó los lugares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes, ahí póngale usted el nombre, y destruyó la serpiente. A ver si encuentro otra versión. No, parece que ya se me congeló esta cosa. Bueno, este es el problema de no saber manejar estas dos pantallas. Quería leer aquí otras versiones, pero sí entendió más o menos cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Vaya ahorita a su casa o revise su cartera o revise su billetera y mire qué es lo que le está quitando el lugar que Dios debería de tener en su vida. Y arránquelo. Y usted, esposa, ayúdele a su marido, y usted, marido, ayúdele a su esposa. De repente es la novela. Dígale: mi amor, yo te voy a ayudar. No sé si va a romper la televisión, o tal vez va a cortar el cable, o tal vez va a cortar el internet, o tal vez va a desconectar su teléfono y va a ir a conseguir un frijolito, no sé. Pero hay cosas que hay que quitarlas, porque Dios es Dios celoso. Por favor, esté de pie. Padre maravilloso, gracias por instruirnos. Gracias por recordarnos que tú eres Dios celoso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por enviar tu palabra. Tú la envías a tiempo y también fuera de tiempo. Mi deseo y mi petición es que cada uno de nosotros entendamos el mensaje de la manera que tú querías trasladarlo a cada uno de nosotros. Y que hagamos, Señor, un examen no solamente de nuestra vida, sino también un examen de nuestra casa. Y que en obediencia podamos derribar todo lugar alto que hayamos construido. Podamos cortar toda idolatría, que hagamos pedazos cualquier cosa que nos impida el darte, Señor, a ti ese único lugar que tú quieres en nuestros corazones. Que seamos un pueblo que te ame, que te honre, que te glorifique
Líbranos de la idolatría. Líbranos de ese pecado. Si hay rebelión, si hay desobediencia en nosotros, que podamos reconocerla, arrepentirnos y volvernos a la obediencia. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, en nuestras vidas.